Correcto. Bien, en este video vamos a mostrar lo que sería el concepto de recursividad y vamos a dar un ejemplo sencillo de una recursividad. Vamos a irnos a Google y vamos a escribir recursividad. Bien, vamos a ver varias imágenes alusivas a lo que es una recursividad. Esto es una recursividad. Fíjense, este dibujo hace una buena ilustración de lo que es una recursividad. Hay una mano escribiendo, otra mano que está escribiendo a esa mano que está escribiendo a esta mano que está escribiendo a esta mano. Es algo que se repite. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá tendríamos lo que pasa cuando nosotros tenemos un espejo frente a otro espejo. Un espejo refleja lo que refleja el otro espejo, que a su vez está reflejando lo que refleja el otro espejo, y que a su vez ese otro está reflejando lo que refleja el otro, y así infinitamente. Eso es recursividad. Solo que nosotros en programación no tenemos que hacerlo infinitamente, sino que tenemos que darle una condición de parada, un punto en donde nosotros vamos a decir hasta aquí llega la recursividad, no te repitas más. Pero en esencia esto es la recursividad. De hecho, yo busqué recursividad en Google y me está diciendo quizás quisiste decir recursividad, pero no está mal escrito. Si yo vuelvo a escribir recursividad, me vuelve a salir que quizás quise escribir decir recursividad. Y así, esto es una broma alusiva a lo que es la recursividad que hace Google. Entonces, sabiendo el concepto de que recursividad simplemente es algo que se repite, a sí mismo, ese sí sería un buen concepto, que se repite a sí mismo, podemos llevarlo a la lógica de la programación. En este caso, ¿qué sería un algo que se puede repetir a sí mismo? Bueno, en el caso de la programación sería una función que se llame a sí misma dentro de ella. Bien, tenemos una función x que se llama función x, así. Y dentro de la función x hacemos un montón de cosas, pero llega un punto en el que volvemos a llamar a la función x dentro de la función x. Cuando nosotros volvemos a llamar a la función x, dentro de la función x se vuelve a llamar ella misma y vuelve a procesar todo lo que tenga que procesar hasta cierto punto en donde nosotros decidimos, por la lógica que construimos, si se vuelve a llamar ella misma o no. Entonces, ¿qué es la recursividad más básica que nosotros conocemos? Bueno, el bucle for. El bucle for no es una recursividad como tal, pero es un ejemplo de algo que se puede hacer con recursividad. El bucle for es algo que repite. En este caso, si yo quiero hacer un contador del 0 al 100, pues lo pongo en el bucle for y va a repetir el número en incremento del 0 al 100. La idea es que que repite 100 veces. ¿Qué hacemos con el número? Bueno, eso es otra cosa. En este caso estamos incrementando en 1 el valor del número. Y estamos contando por eso del 0 al 100, pero hay 101 repeticiones. Del 0 al 100, 101 repeticiones. Entonces vamos a simular el bucle for con una función. Vamos a inventar el bucle for. Vamos a suponer que el bucle for no existe en C y tenemos que generar de alguna manera una estructura repetitiva. Bien, vamos a crear una variable int que se llame mi for, una función int, en la cual vamos a recibir dos parámetros, int inicio, int final. Bien, vamos a pasar una variable inicio y otra de final. ¿Dónde vamos a llamar a esta función? Bueno, supongamos que yo quiero que me salga un conteo en pantalla acá. Bueno, de hecho, esta función no quiero que me devuelva ningún valor, simplemente quiero que imprima en pantalla una repetición desde 0 hasta 20. Vamos a suponer. Entonces yo aquí voy a escribir mi for y voy a poner de 0 a 20. Bien, entonces hago esto y aquí voy a imprimir, por ejemplo, vamos a imprimir el valor de inicio y lo vamos a dejar ahí. Simplemente vamos a compilar y vamos a ver que sale el número 0 porque es lo que nosotros estamos pasando acá. Cada inicio cae acá y eso es lo que estamos mostrando en pantalla. Bien, no estamos regresando nada, por eso es que la función es de tipo void. Final, ya lo vamos a tocar ahorita. Entonces yo quiero que se haga esto final veces, es decir, 20 veces, que es lo que estamos pasando. Pero para mí aquí en este momento no existe el bucle for porque yo lo estoy creando desde 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que sí tengo como herramienta sería el condicional if. Yo voy a hacer lo siguiente: mientras inicio sea menor o igual a final, yo voy a mostrar en pantalla esto. Bien, de momento si yo imprimo, vamos a seguir viendo el mismo comportamiento. Bien,
el mismo comportamiento, sin ninguna diferencia. En un principio, el inicio, la variable inicio es 0 y la variable final es 20. Por tanto, esto se cumple y entra acá. Ahora, nosotros tenemos que hacer que ¿qué pasa si en vez de yo pasar 0, por ejemplo, paso 21? Perdón. Primero compilo, ejecuto. No sucede nada, ¿verdad? ¿Por qué no está sucediendo nada? Porque no está entrando aquí, porque esta condición está dejando de ser verdadera. En un principio es verdadera. Ahora lo que yo voy a hacer es que se repita mi for. Bien, que se repita mi for. Y voy a pasar de nuevo inicio y voy a pasar de nuevo final. Bien, inicio es lo que está entrando aquí y luego se lo vuelvo a pasar a la función y final se lo vuelvo a pasar a la función. Cuando yo ejecute esto me va a generar un bucle infinito. Ahí está, me está imprimiendo infinitas veces 0. Bien, superé lo máximo que podía imprimir. Bien, pero ya he creado el bucle. Ya creé el bucle for porque ya se repite. Ya estoy ganando, ya gané esa función que yo quería, que era algo que se repitiera. Ahora lo que tengo que hacer es que se repita n veces y cuando llegue a n veces deje de repetirse. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, haciendo que esta condición, que es en donde estoy haciendo la recursividad, sea falsa. ¿Cómo yo puedo hacer que esta recursividad sea falsa? Bueno, sencillo. Tengo que hacer que inicio se incremente cada vez que haya una repetición, porque si se va a repetir 20 veces, cuando inicio llegue a 20 deja de repetirse, la misma lógica que sigue el bucle for. Ahora yo antes de llamar a la recursividad voy a incrementar inicio. Yo hago así, incremento inicio. Recordamos que esto es el autoincremento. Ahora si yo compilo y hago esto, he creado el bucle for sin utilizar el bucle for. Para mí no existía el bucle for y gracias a la recursividad lo he podido hacer. Sigan la lógica. Traté de explicarlo paso a paso lo mejor posible para que pudieran entender. En un principio la recursividad puede parecer rara y una forma, no sé, difícil de pensar la programación, pero a veces es muy útil. ¿Qué pasa si yo hubiese colocado inicio después? Fíjense, ahí el bucle era infinito. ¿Por qué el bucle era infinito? Vamos a pensar la razón de por qué el bucle era infinito si yo incrementaba inicio después. Porque por la sencilla razón de que yo estoy metiendo inicio, fíjense, aquí ¿cuánto vale el inicio? Aquí, en este punto del programa, ¿cuánto vale el inicio? Vale lo que imprimió, 0. ¿Y qué es lo que le estamos pasando aquí? 0 o inicio más 1. Le estamos pasando 0 otra vez. Entonces se vuelve a llamar mi for, en donde vuelve a entrar 0, en donde vuelve a leerse esto y en donde se le vuelve a pasar 0 otra vez infinitas veces. Entonces, por eso es que yo incremento antes de pasárselo, gracias a que, según la lógica que yo he construido para esta recursividad, inicio es el que a mí me va a detener la recursividad cuando inicio sea menor, deje de ser menor o igual a final. Por eso es que yo tengo que primero incrementar y luego hago la recursividad para que ahora inicio no se repita con inicio igual 0, sino que se repita con inicio igual a lo último que tenía inicio más 1. Y aquí he creado la recursividad y esto es una recursividad en C. Entonces, no es difícil de implementar. Acabamos de hacer un bucle for sin utilizar un bucle for. Podemos hacer que valga hasta 100 y es lo mismo. Si vuelvo a compilar, entonces aquí hago lo mismo y se repite del 0 al 100.